El precio del petróleo a las puertas de los $79 el barril, pero los futuros americanos subiendo. Así está la escena en los mercados financieros este jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya apretado el botón de la tensión en los mercados financieros. Simplemente, ¿es ruido o es tensión con mayúscula? Es tensión de la de verdad. La cuestión es que cada vez que Donald Trump se mueve ficha, habla, recurre a su oratoria, se esfuman millones de dólares de los mercados financieros, se tensa el mercado de bonos, el mercado de materias primas y, por supuesto, las bolsas. Esta va a ser la tónica habitual este verano hasta las midterm. No habíamos quedado en que Donald Trump quería un mercado tranquilo hasta que llegaran las elecciones de medio mandato el próximo mes de noviembre. Menos mal que los futuros americanos están subiendo en una jornada de jueves en la que tenemos empresas de las importantes que se convierten en protagonistas de la jornada. Atención a Volkswagen, lo que más nos interesa en casa, en nuestro continente, en Europa. El Consejo de Supervisión del Grupo Automovilístico de Volkswagen, en el que están representados el Estado de Baja Sajonia y los trabajadores de la empresa, se reúnen hoy para abordar qué pasa con la filtración de los 100.000 despidos que va a aplicar la mayor automovilística europea, cómo se va a ejecutar, cómo se va a reestructurar la mayor automovilística del viejo continente. Pero sumen a las referencias empresariales de la jornada lo que va a hacer OpenAI, después de que anoche lanzara un chat de voz que escucha y responde en tiempo real, dándole 1000 vueltas al Siri de Amazon. Hoy se espera que OpenAI lance su nueva versión de GPT, la versión que dicen compite con el Mythos de Anthropic. Y es crucial que no decepcione, porque si no van a llenarse de rubanrones las expectativas de la salida a bolsa de OpenAI, de quien ya se espera retrase la colocación en el mercado al año 2027. Referencias del día, SK Hynix, la coreana debuta mañana en Wall Street y hoy hemos sabido que la oferta de papel en el mercado americano está sobresuscrita hasta en 7 veces. La tecnología manda y Bank of America dice que hemos sido muy duros con Nvidia y los altos precios a los que cotizaba en el mercado y que ahora cotiza a precios razonables. Y hay un jugador más en la escena de la tecnología, se llama Google y ha batido récord en búsquedas. ¿Saben ustedes que ha sido lo más buscado en la historia de Google y lo anuncia la propia compañía? Argentina, Egipto. El fútbol se cuela en la actualidad de la tecnología de este jueves. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Muy buenos días. Tensión en el precio del petróleo y tensión en la renta variable en las bolsas. Y además se nos agua la fiesta porque estábamos en máximos históricos. Hasta el DAX alemán había convergido con los máximos de la bolsa de los Estados Unidos. Y entonces, ¿ahora qué? La pregunta es, de manera estructural, en las bolsas, ¿qué ha cambiado? Por un par de jornadas de tensión, ¿damos por muerta la gran tendencia alcista que nos viene acompañando? No podemos hacer eso. Lo que tenemos es un nuevo capítulo de volatilidad de la mano de Donald Trump. Un Donald Trump que aprieta el botón de la tensión y la tensión se instala en el mercado de materias primas, en el mercado de bonos, en el mercado de la bolsa y de la renta variable. La tensión se ha instalado y desinstalado con España. Porque lo que ha sucedido es que después de criticar de nuevo Donald Trump a nuestro país, después de decir que quería romper las relaciones comerciales, pero después de escuchar a Pedro Sánchez de la cumbre de la OTAN decir, pues ya he hablado con Donald Trump y estamos hablando de fútbol y todo normal, el propio Trump en el Air Force One ha asegurado que en las últimas horas nuestro país, España, ha dado un giro de 180 grados y que las relaciones están bien. Acaba aquí. ¿Es el final de la tensión entre Estados Unidos y España con Donald Trump? ¿O esto no ha acabado y asistiremos a un nuevo episodio de tensión? Lo que nos había quedado claro en las últimas horas escuchando a las voces de expertos económicos de prestigio es que cualquier amenaza comercial a España la tenemos que enmarcar en el seno de la Unión Europea, a la que pertenecemos y quien
representa y nos negocia en las relaciones comerciales bilaterales con los Estados Unidos. Bueno, de las empresas que tenemos asuntos de calado, que son importantes. Ojo a Volkswagen, 100.000 despidos y hoy se sientan a negociar accionistas y trabajadores de la compañía para ver cómo se ejecuta esa reestructuración de calado de la mayor automovilística europea en un momento en el que la industria de la automoción está por los suelos. Protagonismo para las actas de la última reunión de la Reserva Federal Americana, porque algunos miembros de la FED en la reunión celebrada hace muy poquitos días querían subir el precio del dinero, y eso, unido a la tensión en el precio del petróleo, ha hecho que cambiase el escenario y la fotografía en el mercado de bonos en las últimas horas. Subidas de las yields, de las tires, porque se espera subidas de tipos de interés. Pues a ver qué es lo que sucede con el precio del petróleo. Volkswagen, actas de la FED, tensión en los mercados y a ver la tecnología, no solo por el debut de SK Hynix mañana en Wall Street, sino por lo que pueda presentar hoy OpenAI, ChatGPT, porque estamos en el proceso de la cuenta atrás de la salida a bolsa. Hasta hay un crédito por parte de Bank of America para la compañía, pensando en esa colocación en el mercado. Anoche presentó un chat de voz que responde de manera simultánea con quien se puede conversar, y hoy lo que se espera es que presente una inteligencia artificial comparable, de la misma calidad a la de Mythos, pero nos han dicho que Mythos es mucho Mythos, ¿no? Que ha puesto en jaque la ciberseguridad de los países, de la industria financiera. OpenAI va a presentar hoy algo similar a eso, o mucho ruido y pocas nueces. Todas las claves las contaremos en Capital Radio, en el canal de YouTube. Gracias por acompañarnos, también a través de la radio, a través de internet. Hoy, esta mañana de jueves, en la dirección técnica, Juanda Cañadas, Íñigo Jalón, en los titulares, Miguel San Martín. Bueno, y alguien más, Garamendi, que le ha puesto un poquito de sensatez a la polémica del absentismo en España. Dice, bueno, a lo mejor tenemos que repensar cómo está organizada la seguridad social, nuestros servicios de salud, lo que le pagamos a los médicos, si hay o no hay psicólogos. Escuchen a Garamendi. Hablamos que hay que reforzar la sanidad pública, porque nos dan lecciones, pero la sanidad pública, se habla del INS, pues el INS hay que reforzarlo, hay que gestionar mejor a los médicos, hay que echarles una mano a los médicos, hay que pagarles mejor, tenemos que tener más médicos, posiblemente tenemos que tener más psicólogos. Las noticias capitales. Bueno, la polémica de Estados Unidos con España parece zanjada. Miguel, Trump dice ahora que España se ha redimido después de que su gobierno accediera a una gran solicitud de pago a la OTAN. A ver si es verdad. Después de que horas antes, como contabas, hubiera criticado fuertemente el país durante esa cumbre de la OTAN en Turquía, a bordo del Air Force One, asegura que si no hubieran hecho ese anuncio, ni siquiera hubiera hablado con ellos. I will say I did have issues with Spain, and I still do. But Spain came back all the way today. Spain was very generous today. Diré que sí tuve problemas con España, también con Alemania, sigo teniéndolos, pero España ha dado un giro de 180 grados hoy, ha mostrado muy generosa, ¿sabes? Le dije que iba a dejar de comerciar con ellos. ¿Y qué hizo España? Accedieron a la petición de realizar numerosos pagos. Y si no lo hubieran hecho, ni siquiera habríamos hablado con ellos. Se portaron muy mal, en mi opinión, se portaron muy mal. De hecho, el Departamento del Tesoro ha preparado una lista de productos que podría considerar para un posible embargo. Estados Unidos, recordamos, tiene superávit con España. Lo que más les vendemos, aceite de oliva, vino y maquinaria. Bueno, y respecto a Oriente Medio, que pues hoy ha finalizado el segundo día de ataques de Estados Unidos a Irán. Atacados 90 puntos. La Guardia Revolucionaria atacaba esta mañana 2 bases de Estados Unidos en respuesta precisamente a los ataques americanos. Una en Kuwait y otra en Bahrein. El Comando Central confirma que Trump les había ordenado golpear el país con el objetivo de acabar con la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en Hormuz, según la agencia iraní IRNA. Entre los objetivos que han sido destruidos está o afectado el puerto más grande del país e importantes instalaciones de la Armada en el estrecho. Y lo que dice Donald Trump en el Air Force One, que es pues que ha tenido una llamada de los iraníes que quieren volver a negociar. Vamos a escuchar al presidente de los Estados Unidos. Tenemos muchas formas de ganar, pero militarmente ya hemos ganado. Tienen muy poco, les queda muy poco y están deseando llegar a un acuerdo. Han llamado hace un rato, están deseando llegar a un acuerdo. Simplemente no sé si son dignos de cerrar el acuerdo, no sé si van a cumplirlo. Ese es el problema.
Bueno, y tenemos el statement del comunicado de la cumbre de la OTAN y compromiso de nuevos contratos para la industria de defensa por más de 50.000 millones de dólares, Miguel. Un aumento presupuestario para intentar evitar más críticas de Donald Trump. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, dice que se ha convencido a los aliados de que se debe invertir más y destaca los esfuerzos que han hecho para incrementar sus presupuestos. Y ahí Rutte ha citado a España después en una entrevista, ya cuando ha finalizado la cumbre, habla de la unidad de los europeos con Estados Unidos. Hay un compromiso total con la OTAN, pero siempre he considerado que era totalmente acertado que Estados Unidos pidiera a los europeos que como mínimo gastaran lo mismo que ellos. Y eso es exactamente lo que estamos corrigiendo ahora, y no solo sobre el papel, con la decisión de La Haya, que fue estupenda, sino que ahora estamos consiguiendo que los canadienses y europeos destinen $250 millones adicional en 2 años. Así que Estados Unidos lo está reconociendo. Vemos cómo aumenta la producción industrial de defensa. Vemos que el apoyo a Ucrania continúa. Asegura que el gasto total en defensa y seguridad ronda ya el 4% del PIB. El Eurogrupo va a debatir hoy la propuesta de España de crear un nuevo mecanismo europeo para emitir deuda común, y nuestro ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anuncia que va a reajustar los hitos pendientes con Bruselas para no perder fondos europeos. Ha sido en la comparecencia en la Comisión Mixta de Congreso y Senado, donde ha informado de la evolución de los fondos aprobados por la Comisión. Explica los hitos que no se habían cumplido y por eso anuncia la presentación de nueva documentación a Bruselas. Como he dicho antes, tiene previsto presentar de forma inminente una adenda a nuestro plan de recuperación con el objetivo de ajustar la redacción de estos hitos para que la Comisión pueda hacer una valoración también acorde a toda la documentación que ya está disponible y evaluarlos en el marco de la siguiente solicitud, de la 7ª y última solicitud de desembolso, siempre acordando esas modificaciones con la propia Comisión. Cuerpo ha recordado que la Comisión aprobó el 2 de julio la solicitud del 6º desembolso del plan de recuperación por 7.000 millones. Por cierto, que Cuerpo ha celebrado que el FMI mantenga la previsión de España de crecimiento en el 2,1%, incluso sin rebaja el petróleo. Futuros europeos subiendo, ojo, más de un 1%, igual que los americanos. Así que a lo mejor en la sesión de hoy, después de los movimientos de ida y vuelta de Trump, de su última jugada, y enseguida lo vamos a comentar con Águeda Parra desde China, pues hoy hay una jornada de fiesta en las bolsas. Veremos lo que hay hoy. Seguro es inversión inmobiliaria en Capital Radio con Meli Torres a partir de las 10:30 de la mañana. ¿Y con qué asuntos calientes encima de la mesa? Meli, buenos días. Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria, como todos los jueves de 10:30 a 1, os vamos a contar todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. Pero os invito a que escuchéis el debate de 12 a 1. Vamos a hablar de las nuevas tendencias inmobiliarias en España, pero por generaciones. Cada generación busca casa con necesidades, presupuestos y problemas radicalmente diferentes. El mercado inmobiliario actual se enfrenta al reto de dar respuesta a un joven que no puede pagar una entrada y a la vez a un adulto mayor que busca comodidad. Hace unos días Culmia presentó en el evento Golden Years el tercer informe de viaje al comprador de vivienda de Culmia, elaborado junto a Sigma 2. El informe destaca una brecha generacional en el acceso a la vivienda en España, con una demanda de propiedad que se mantiene alta a pesar de los precios. El estudio revela que mientras la generación Z y millennials enfrentan dificultades de ahorro y se inclinan por alquileres o periferia, la generación X busca reposición y los seniors demandan accesibilidad y servicios adaptados. Os lo vamos a contar en el debate de 12 a 1, no os lo perdáis. Capital, la bolsa y la vida. ¿A dónde llevarías tu negocio si la financiación no fuese un freno? Token City te facilita la infraestructura tecnológica y la cobertura regulatoria para hacerlo. Tokeniza tus activos y pone el valor de tu negocio al alcance de inversores institucionales y minoristas de todo el mundo. Token City, la innovación financiera con el rigor que exige el mercado de capitales. Entra en la web de Token City para saber más. Agencia de Valores inscrita en CNMV con el número 334. Capital, la bolsa y la vida. Con Laura Blanco. Hito histórico en Google, búsqueda récord en Google. ¿Y sabes ustedes cuándo y por qué? Pues el partido que enfrentaba a Argentina
con Egipto, en el que cuando parecía que Argentina estaba eliminada del Mundial conseguía remontar y pasaba a cuartos, eliminando al equipo africano. Y en ese momento la búsqueda en Google Search de Argentina-Egipto se ha marcado un hito en la historia de las búsquedas en Google. Lo ha comunicado Nick Fox, vicepresidente senior de conocimiento e información de Google, asegurando que la búsqueda en Google ha alcanzado su nivel de uso más alto en la historia justo después de que Argentina anotara el gol de la victoria en el partido del Mundial 2026. Búsqueda récord en Google, justo ahora que estamos cuestionando las búsquedas en Google porque cada vez buscamos más en la inteligencia artificial y cómo se cuela el fútbol entre los asuntos que más interesan a los internautas de todo el mundo. Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing. Capital. La bolsa y la vida. Con Laura Blanco. Vuelve la tensión internacional de la mano de Donald Trump, movimientos de ida y vuelta mientras vigilamos cómo está el estado de salud de las economías, cómo evoluciona la inflación y la tenencia de petróleo y destilados. Es un placer saludar a Águeda Parra, analista de China Geotech desde Asia, en directo. Águeda Parra, muy buenos días. Hola, buenos días, Laura. Bueno, pues lo primero, una mirada a los datos de la madrugada que se han publicado en Asia, en China concretamente, datos de precios que nos apuntan a una relajación de nuevo en los precios en China. No sé si lo debemos usar como termómetro de la debilidad del consumo interno o no tanto, Águeda. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, yo creo que el consumo viene reflejando un poco lo que es la situación del escenario internacional controvertido respecto de lo que es el estrecho de Hormuz y cómo las empresas están teniendo dificultades, ¿no? Lo que es el entorno del petróleo para tener ese traslado de los costes a lo que es el consumidor final, porque ya la demanda venía siendo baja durante los últimos 6 meses, que es justamente, ¿no?, el periodo en el que comienza lo que es el conflicto en el estrecho de Hormuz. El conflicto en Hormuz se ha reavivado en las últimas horas. Declaraciones tensas de Donald Trump que vuelve a reactivar ese botón. No sé si de tensión o simplemente es ruido, pero la realidad es que no desaparece cuando sí ya dábamos por olvidada la tensión en Oriente Medio. Pues la importancia de la geoestrategia y su influencia en el comercio y en los precios de los activos financieros, Águeda. Bueno, yo creo que es un conflicto que todavía vamos a ver en próximas etapas, en las próximas semanas, porque es un conflicto que no termina de cerrarse, es un conflicto que al final tiene un impacto tremendo sobre lo que es la economía global, principalmente porque el efecto de lo que es el petróleo en las economías sigue teniendo muchísimo peso, mientras que lo que es la producción de todo lo que es relacionado con la inteligencia artificial, pues va también tomando ese relevo dentro de lo que son los motores de las economías globales. Por lo tanto, este conflicto pues hay que seguirle bastante de cerca porque es el que marca lo que son las tendencias globales, pero sí que es verdad que lo que estamos viendo en China es pues una economía, ¿no?, que va a doble velocidad, porque por una parte los índices al consumo pues han bajado, pero en cambio lo que son los índices a la producción pues se han incrementado precisamente por eso, por el tema de que la alta demanda en todo lo relacionado con alta tecnología se está mostrando muy positiva, con bastante fortaleza, mucha más de la que quizás se podría esperar, y eso, bueno, pues al final lo que ha hecho es que también el Fondo Monetario Internacional, que ha rebajado lo que son las estimaciones del crecimiento de la economía global, en el caso de China, pues ha hecho justamente todo lo contrario, lo ha incrementado 2 décimas, por lo tanto estaría situando el crecimiento de la economía china en torno a lo que ya se estaba estimando por parte del gobierno chino, de estar en torno al 4,5-5%. Bueno, y ya que cita usted el caso de la inteligencia artificial, uno de los asuntos que ha protagonizado el run-run de la economía
en las últimas horas, en los últimos días, ha sido la posibilidad de que sea también China quien limite la exportación de modelos de inteligencia artificial. Esto lo hemos escuchado mucho en los 2 últimos meses con el caso de Anthropic, de mitos del gobierno americano, del Departamento de Defensa y de Seguridad. Pero a ver qué sucede con China, ¿no? Porque el resto del mundo decía, bueno, pues si Estados Unidos limita la exportación de inteligencia artificial, que además será muy cara, pues recurriremos a la IA de los chinos. Pero si China también la limita, vaya escenario que tenemos, ¿no? Pues es un escenario muy competitivo en donde se ve que la inteligencia artificial es el motor principal que va a mover las economías globales en los próximos meses, y ahora mismo ahí es una competencia entre dos grandes, y ahí lo que ambos dos han entendido no es que es una cuestión de tiempo y una cuestión de fortaleza en cuanto a las inversiones que se vayan realizando. Por lo tanto, a medida, ¿no?, que cada uno de ellos van mejorando lo que son los modelos, por una parte Estados Unidos en lo que es los modelos de lenguaje, por otra parte China intentando conseguir aquellos chips que mejor desarrollen las capacidades de la inteligencia artificial sin tener que depender de los modelos de chips de Nvidia, pues son dos grandes competencias que están marcando el paso, y evidentemente aquel que tiene, ¿no?, esa capacidad de poder marcar el paso en la economía, pues tiene la capacidad, ¿no?, de decidir, ¿no?, cómo se accede y en qué medidas accede a los modelos de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, datos de precios y la necesidad y demanda de energía, ¿cómo impacta en los precios de China? Águeda Parra, analista de China Geotech desde Asia, en directo en Capital Radio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Capital Radio. Venga, que se nos va verde el mercado europeo, los futuros europeos, después de toda la tensión que desató Trump en las últimas horas. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días de nuevo, Laura. Sí, tenemos a los futuros europeos apuntando a una subida en torno al 0,9%. Eso es lo que marca el futuro del Eurostock 50, algo más moderado el del DAX, con subidas del 0,6%. Después de los avances que hemos visto en las bolsas asiáticas, gracias sobre todo a los semiconductores, que se han tomado un respiro tras las caídas de las últimas sesiones. El repunte se ve limitado, sin embargo, por los precios del crudo, que siguen subiendo ante la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que reaviva los temores de inflación y golpea a los bonos. El director de inversiones de SWBC, Chris Brigatti, espera que la inflación sea persistente. Los expertos del sector petrolero advierten de que se necesitarán varios meses, probablemente cerca de un año, para normalizar por completo la cadena de suministro, desde el refino hasta la distribución y el transporte, aún con el estrecho de Hormuz abierto. Por tanto, no creo en absoluto que hayamos dejado atrás las tensiones inflacionistas. De hecho, preveo que la inflación sea más persistente. La narrativa actual apunta a mantener los tipos más altos durante más tiempo, y ese es el escenario que nos espera en el futuro previsible. Atención hoy a las actas del Banco Central Europeo. Después de que las de la FED mostrasen que había miembros que querían subir el precio del dinero, referencia importante para el mercado Volkswagen, Sandra. Sí, es un día importante para ellos. Se reúne el Consejo de Supervisión y van a discutir los planes de ahorro y más recortes de empleo. Va a ser una reunión a las 12:30 de la mañana en la sede de Volkswagen, en Wolfsburgo. El consejero delegado Oliver Blume va a tener que convencer a la poderosa facción sindical del comité para que acepte recortes más profundos en todo el grupo, que incluye marcas como Audi y Porsche, y también se enfrenta a la presión de las familias propietarias de Porsche y de Piech, que han visto cómo se volatilizaban decenas de miles de millones de euros de valor de mercado de sus principales acciones en los últimos años. Fuentes del sector señalan que Bloom estudia el cierre de 4 plantas alemanas y el recorte de 100.000 puestos de trabajo. Y el sindicato del metal, IG Metall, ha convocado a todos los trabajadores de la marca en toda Alemania a protestar en contra de los planes de ahorro de la compañía. Podemos ir con Digi porque empezamos a conocer detalles del proceso de la salida a bolsa. Sí, ya conocemos ese precio preliminar de su salida a bolsa, 5,60 euros por acción. Lo está comunicando en estos momentos. Es una salida a bolsa de 59 millones de títulos ordinarios de Digi Spain Telecom. Se espera una capitalización de mercado de algo más de 1.600 millones de euros. ¿Y con qué más nos quedamos? Porque hoy tenemos
tenemos poquito tiempo, Sandra. Pues nos quedamos, por ejemplo, con Acciona, que crece en Estados Unidos con la compra del 80% de una empresa de infraestructuras, Vertical Earth, con experiencia en construcción y transportes, Acciona, que hoy abona dividendo, descuenta Colonial y también pagan Indra y Global Dominion. Y una rectificación, porque llevo yo toda la mañana diciéndoles, OpenAI ha lanzado un chat de voz que nada tiene que ver con el Siri de Amazon. Siri es de Apple, Alexa es de Amazon. Tienen ustedes razón, que están ahí al quite en el chat del canal de YouTube de Capital Radio. ¿Nos dejamos algo en la preapertura de las bolsas europeas, Sandra? Bueno, quizá el sector farmacéutico, porque hay una ruptura de una alianza entre una empresa de biotecnología estadounidense que se llama Alecnor y GlaxoSmithKline, porque han fracasado sus fármacos contra la demencia y el Alzheimer. Pues el petróleo cerca de $79, pero los futuros americanos y europeos en verde. Protagonismo en la prensa internacional para la portada online de Financial Times. La segunda jornada de ataques de Estados Unidos contra Irán, 90 objetivos, y ha finalizado esta segunda jornada de ataques. Recuerden, futuros subiendo, parece que se calma la tensión. Portal Wall Street Journal centrada pues en asuntos que son más locales, y en la prensa alemana protagonismo para Volkswagen, que hoy va a negociar con accionistas y representantes de trabajadores el futuro de la gran automovilística alemana. Prensa económica española, Miguel Samartín. Empezamos en 5 días, que destaca que Trump ha desatado la peor jornada para la bolsa desde marzo, y también que Competencia, la CNMC, vigila la contratación de la luz por teléfono. Ha pedido información a 20 compañías para que no se pueda hacer un contrato en ese sentido. En El Economista dice que Francia y Portugal podrán cobrar para evitar apagones en España. La Unión obliga a darles acceso a la futura subasta de capacidad. Y en el diario Expansión, al margen de esas amenazas de Donald Trump, dice que la SEPI Digital dispara su inversión a 2.500 millones y que Santander rediseña el bonus para impulsar su plan estratégico. Bueno, pues movimientos de ida y vuelta de Donald Trump en las relaciones con España, en Oriente Medio. ¿En qué va a quedar todo esto? ¿O acaso va a ser solo ruido? Enseguida lo analiza Luis Vicente Muñoz.